good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Volver a Nacer, aquí a través de Cable Plus y en esta gran alianza con la comunidad terapéutica San Bartolomé y también con Oriente TV, que nos pueden ver en más de 15 municipios. Un saludo para todos nuestros televidentes que nos sintonizan en los distintos canales locales. Y bueno, esperamos que también nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como CT San Bartolomé. Bueno, a lo largo del programa van a ir pasando aquí en la barra todos nuestros enlaces para que se conecten todo el tiempo. Y hoy con una invitada muy especial de la casa de San Bartolomé, una compañera a la que le tengo un gran afecto y que nos va a orientar mucho acerca de un tema que seguramente va a ser de mucho interés para ustedes. Saludo hoy a Marta Izaza. Hola, ¿cómo estás? Hola, Alex, muchas gracias por tenerme acá. Esperamos que este programa pues sea del agrado de todos y que les ayude a todos en el tema. Sí, y que no es la primera vez que nos acompaña Marta en nuestros programas. Ya ha estado en diferentes escenarios, como era nuestro programa Charlemos en Serio, el Minuto de Dios Radio, que nos acompañó en algún momento. En Volver a Nacer también ha estado, incluso desde el lugar de trabajo allá en la sede administrativa de la comunidad terapéutica San Bartolomé, y bueno, en esta ocasión acompañándonos aquí en el estudio de Cable Plus en Volver a Nacer. Bueno, Alex, todavía me hace cutucuto el corazón, pero no tanto como primero. Esperamos que nos vaya muy bien. Sí, bueno, vamos a llevarles a nuestros televidentes un tema que tiene que ver con la ayuda que constantemente nos piden nuestros usuarios cuando llegan a la comunidad terapéutica San Bartolomé, y que esa ayuda y ese ingreso al proceso va teniendo una transformación. El proceso va teniendo unos cambios que muchas veces son positivos, tanto en la familia como en los usuarios que se internan, pero en muchos casos, y es más común de lo que podría parecer, los cambios no son tan positivos y muchas veces incluso los cambios se dan hacia un lado negativo. Pero empecemos desde el principio. ¿Cómo es una persona o una familia cuando llega a solicitar ayuda a una institución como San Bartolomé? Bueno, Alex, casi siempre llega la mamá. En muy pocos casos llega la pareja, papá y mamá. La mamá casi siempre llega en un estado de angustia, en un estado de dolor, viéndonos como los salvadores, como casi como dioses, como bueno, aquí es el lugar, aquí es donde mi hijo va a tener el milagro, aquí es donde mi hijo va a cambiar. Ponen toda su angustia, todo su dolor en nuestras manos. Cuando no llegan las dos personas, ambos padres, y llega solamente la mamá, ¿usted qué ve ahí? ¿Cuál es la razón o cuáles son las razones por las cuales una mamá tiene que acudir sola? Generalmente, ¿cuál es la problemática que se presenta? ¿Cuál es la dificultad para que no lleguen ambos padres? Bueno, la mayoría de veces son padres separados. Y el ausentismo de los padres que se ve mucho, casi siempre la mamá es como la que le duele más, como por así decirlo, la que le llega más como su hijo, y al padre pues a raíz de todo el problema de llevar tanto tiempo, porque cuando llegan donde nosotros es porque ya hay un lapso donde el joven ha consumido varios tiempos, ¿cierto? Entonces el papá, palabra muy antioqueña, está harto del problema. Y si por el papá fuera, no había solución del problema, simplemente la mayoría de veces déjelo tranquilo, él escapa solo,
dele tiempo. Sí. ¿Qué tanto nivel de normalización de la problemática hay en estos papás, puesto que se desinteresan de acudir con la madre a buscar esa ayuda? Muy normal, Alex. Pues la verdad no tienen el alcance la mayoría de las veces del problema que tienen. Y se lo dejan todo a la mamá, a que ella solucione las cosas, a que ella sea la que se encargue, que se eche al hombro el problema y también la solución. Bueno, pero es que casi siempre, a ver, es un proceso. Es un proceso donde en la mayoría de los casos la mamá es la más permisiva. La mamá es la de las pocas normas. Casi siempre el papá es el que pone las normas, el que, ¿cierto? El que dice aquí haces esto o no haces esto. El papá en muchos casos pone la norma y la mamá a los 5 minutos es quitando todo lo que el papá montó, él ya lo desmonta de una. Entonces, cuando ya el problema aflora, que aflora cuando ya el joven empieza a ausentarse de la casa, a volverse agresivo, a no tener y no hacer ninguna norma, ¿cierto? Antinormas, por así decirlo, ya comienza el conflicto en sí familiar, ¿cierto? Y el papá se cansa de llegar a la casa y ver una mamá llorando, ver una mamá que apenas abre la puerta ya le está poniendo la queja del muchacho, a que no vino, que me llamaron del colegio, que ya se fue, que no ha venido, etcétera, ¿cierto? Y ver pues como todo el trabajo que él hizo y que ella lo desmonta día a día. ¿Qué hace? Yo me ausento, no me interesa. O sea que una de las razones por las cuales un padre se ausenta de su función paterna de autoridad es justamente por la desautorización que causa la mamá. Exactamente, Alex. En la mayoría de los casos sí. Fuera de eso, a ver, vivimos en una sociedad donde papá y mamá tienen que trabajar, ¿cierto? ¿Y en qué queda el cuidado de los jóvenes, de los niños, en las abuelas? Para mí, pues, y me disculpan abuelas, la mayoría son perversas. ¿En qué sentido? En el sentido de que, a ver, ya estoy cansada, ya eduqué a mis hijos, yo voy a hacer con ellos lo que no hice con mis hijos, ¿cierto? A mis hijos yo les puse normas, les puse disciplina, ¿cierto? Los eduqué de una manera. Yo a una persona de 60, 55 años ya está cansada, ¿cierto? Yo ya hice mi trabajo. En su interior no le importa, ¿cierto? Entonces deja que el joven haga lo que el papá dice, hace tal cosa, o por favor hoy hacemos esto y esto. Pues la abuela vuelve y desmonta todo eso. Uh-huh. O sea, ¿qué tipo de cuidados son los que llevan a cabo los abuelos? En mi caso, en mi opinión, el 80% desmonte de normas y dejar libre al joven cual pajarito. O sea, que sería de alguna manera mejor que los jóvenes se quedaran solos que con los abuelos. A ver, hay jóvenes según la edad, Alex, hay jóvenes responsables. Y lo digo porque yo educo una niña y la educo sola y ella en estos momentos es una persona responsable, una persona que yo llego a la casa y ya tiene sus tareas, una persona que yo llego y tiene su cuarto arreglado, ¿cierto? A mí nunca me han tenido que llamar del colegio por queja, ¿cierto? Entonces, en algunos casos, sí. Sí, es mejor que estuviera sola. Sí. Sí, y muchas veces el acompañamiento por parte de los abuelos, en lugar de ser un acompañamiento de cuidado, de protección, de educación, puede suceder lo contrario, que se desarrollen, digamos, antivalores, malas conductas. Sí, Arles, mire, usted y yo que estamos en este campo vemos que psicológicamente al interior de una familia se mueven muchas cosas, ¿cierto? Nos hemos encontrado con casos muy tristes donde la mamá odia a la hija y quien paga ese odio y toda esa problemática entre las dos la paga el hijo. Sí, ahí estamos entrando en un terreno
que de alguna manera es la base de nuestro tema hoy, que es la problemática familiar. Pero hablemos un poco más de esa familia cuando llega a pedir ayuda. No del momento como tal, que ya usted nos contó, que es una angustia permanente, una hiper preocupación por el estado de salud, de conducta que presenta ese joven. Hablemos de cómo está la familia en términos generales, en términos funcionales, cómo se presenta, sí, la dinámica familiar, que va y pide ayuda. A ver, es una familia desquebrajada, ¿cierto? Una familia rota en pedazos, una familia dispuesta en ese momento a hacer todo lo que sea por ese hijo, ¿cierto? Cuando se llega y se le habla de normas, de que la norma no es tanto para ellos, sino también para la familia, de que la familia es el 50% del proceso, porque para nosotros es parte fundamental, porque más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿cierto? Están dispuestas a acatar todo el trabajo, el 100%, y con el tiempo pues vemos que esto es lo contrario. Sí, o sea que cuando llega la familia a solicitar ayuda, es una familia con un sí en la cabeza, más desde esa angustia, desde esa preocupación, o sea, casi que van con una decisión ya tomada a priori desde la emoción que cargan, esa emoción de angustia y depresión por el hecho de que su hijo está mal, o de que su joven o de su familiar, porque muchas veces no es un joven, sino que es el esposo de la señora que va, o es el hijo de una señora ya adulta, de una persona ya también adulta, que lleva muchísimos años de consumo y que después de muchos intentos y de mucha, entre comillas, ceguera de la problemática, por fin toman la decisión, porque ya la persona o está en un inminente peligro de sufrir algún trastorno grave, o un peligro social, porque está amenazado, porque está, ya tiene muchas deudas, o porque lo están buscando para cobrarle, o porque ya lo aporrearon por ahí. Entonces ya, o sea, la decisión que toma esa familia es más desde el susto, como podemos decir. Sí, Alex, porque es que ellos minimizan, desde el comienzo minimizan. A mí lo primero que me dice una familia es: yo no sabía. Y usted y yo sabemos que desde el principio ellos se dieron cuenta, ¿cierto? Pero siempre nos ponemos una venda y la más oscura que encontramos, porque es que esto no me puede estar pasando a mí, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Vamos a buscar ayuda ya cuando la bomba explotó, ya cuando yo como familia, como padre, no sé qué hacer, ya se me salió de las manos, ¿cierto? Ahí es cuando estamos frente a frente, con un sí bien grande, como usted dice, dispuesto a todo. O sea que es como hemos dicho muchas veces en todos nuestros programas, o en gran parte de nuestros programas, no somos muy buenos para trabajar a prevención, y generalmente nos llegan familias con problemáticas que ya cuando nos llegan es porque está muy avanzada la problemática. Exactamente, Ale, ya cuando no hay nada que hacer para ellas. Bueno, es un tema muy interesante. Yo creo que va a haber mucho de qué hablar ahora en una segunda parte. Vamos a ir por lo pronto a una pequeña pausa y ya regresamos con este tema tan importante de cuando una familia busca ayuda en la comunidad terapéutica de San Bartolomé. Choices that you make can be revised.
to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Retornamos a su programa Volver a Nacer, aquí a través de Cable Plus. Un saludo muy especial a todos mis compañeros en la comunidad terapéutica San Bartolomé, a Juan Guillermo, que por estos días está de vacaciones. Esperamos muy pronto nuevamente aquí en el set de Cable Plus, en nuestro programa Volver a Nacer. Y recuerden que hoy estamos con una gran invitada, Marta Izaza. Ella es operadora y asesora de comunidad terapéutica. Es quien recibe las familias, el primer rostro allí cuando una familia o un usuario nos pide ayuda. Rostro y voz. Sí, por eso la recuerdan mucho nuestros usuarios, porque es la primera persona que les enseña muchas cosas a las familias cuando llegan, así como usted nos lo ilustraba ahora, destrozadas, deterioradas, preocupadas, con una carga emocional impresionante. Y bueno, y generalmente se da, como hablábamos en la última parte, porque dejan avanzar mucho la problemática, porque ya acuden es cuando han pasado consecuencias muy graves. Pero cuéntenos si ha pasado lo contrario, si hay familias que de pronto acuden a pedir ayuda cuando la problemática apenas está iniciando, cuando digamos el joven está en una fase experimental del consumo de sustancias, por ejemplo. Sí, Ale, se da también los casos y muchos casos también. Son familias que sobredimensionan el problema, son familias que se creen familias perfectas, ¿cierto? Familias intocables al interior de ellas, donde se vive una hora, por así decirlo, de bienestar familiar, ¿sí? Pero que en el fondo sabemos que no es así. Entonces se dan cuenta que el joven está consumiendo y de una comienza la ayuda. Casi siempre van donde psicólogo o donde un toxicólogo, ¿cierto? Pero, y llegan también donde nosotros. Pero como sabemos, no son familias perfectas. Son familias que en el fondo tienen sus problemas como todas. O muchas veces se está iniciando la problemática de consumo, o incluso muchas veces se cree que todavía no están consumiendo, pero en la parte conductual sí está muy avanzado, ¿cierto? Porque son jóvenes que llamamos normalmente esos jóvenes rebeldes, o lo que está mal llamado los chicos problemas, ¿cierto? Que causaron problemas toda su infancia, porque había incluso un trastorno de base, un déficit de atención, o un trastorno por hiperactividad, o una problemática disocial, o de trastorno negativista desafiante, pero que la familia nunca hizo nada, o las recomendaciones no se siguieron. Entonces llegan ya con una problemática conductual muy avanzada y creyendo que todavía no hay consumo, cuando muchas veces de pronto sí lo hay, incluso. Lo hay, Alex, y si no lo hay, estamos a un paso de consumir. Porque es que cuando yo voy contra la norma, cuando yo voy en contra de todo lo que tiene, pues, como por así decirlo, ley, ¿cierto? Que yo me tengo que acatar, a mí que me espera. Yo siempre cojo para el de los pares negativos, ¿sí? Y si yo estoy con los pares negativos, a mí que me espera para consumir. Muy poco, un paso quizás diría yo. ¿Por qué? Porque es que si yo no hago lo que ellos hacen, pues yo no encajo. Y entonces, ¿dónde voy a encajar? Si definitivamente yo soy una persona problema. Sí. ¿Con qué frecuencia llega una familia pidiendo ayuda con la conciencia de que la que tiene que tener un proceso como tal es la familia, no el joven? Muy pocas, Alex.
muy pocas me he topado en el tiempo que llevo laborando con esto. Es más, ayer llegó una señora y me decía, no, es que yo soy la culpable, ¿cierto? Y aquí sabemos que aquí no hay culpables, el único culpable es una persona, ¿cierto? Que hay responsabilidad sí mucha. Y me decía, no, es que yo se lo di todo en la mano, es que yo desautoricé a mi esposo desde siempre, es que a mí me tocó amanecer en la calle con mi mamá y yo no quise que que mi hijo creciese así y le di todo a manos llenas y mi esposo lo castigaba y yo le levantaba el castigo aún delante de él. Ujú. La Como desautorización que hablábamos ahora. Como ella, muy pocas. Sí. ¿Y qué pasa cuando se les empieza a señalar a las familias que muchas veces y la mayoría de los casos, más allá del cambio que tiene que llevar a cabo el joven que se interna, pues el cambio es a la familia, ¿cómo reacciona? A ver, Alex, como le dije, nosotros vamos con una venta y sin saber en muchos casos a qué nos enfrentamos, ¿cierto? Cuando conmigo, a ver, es un choque. Definitivamente en la mayoría de las veces es un choque porque yo voy ignorante de lo que en realidad tengo en mi casa, ¿cierto? De lo que en realidad se está viviendo en mi casa, de la enfermedad de mi hijo, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos y yo le digo es que hay que trabajar porque la parte fundamental es la familia, que esto es una enfermedad multicausal y con qué nos enfrentamos primero con una familia todas disfuncionales. Sabemos que hay unas más que otras y sabemos que hay unas donde, por así decirlo, se está abonando el terreno para que mínimo uno de ellos sea un adicto. Entonces eso para ellas es un choque, ¿cierto? Y cuando les decimos aquí trabaja usted, igual como va a trabajar su hijo. Así yo estoy dispuesta, así yo hago todo por él, pero más adelante nos damos cuenta que fue todo lo contrario. Sí. Cuando una familia llega a pedir ayuda, llega con la firme convicción de que llegó al lugar donde van a salvar, eh, como si fuera un lugar mágico, donde los cambios se dan como si solamente fuera a coger una varita mágica y hacemos magia y causamos un cambio, ¿cierto? Cuando se les habla de las condiciones que se necesitan para llevar a cabo un proceso de cambio efectivo, ¿qué reacción toman las familias? A ver, Alex, en la mayoría de las veces chocan. Al principio todo va muy bien, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, llegamos al proceso de las normas, que son normas simplemente para las familias, es un choque muy grande. Porque es que me dicen, bueno, ¿y esto aquí qué es? ¿Cierto? Porque estamos enseñados a hacer lo que queremos. Nosotros decimos, no, es que son nuestros hijos los del problema, es que es él el que no tiene la norma, es que es él el que necesita la ayuda, nosotros estamos bien, ¿cierto? Pero cuando empezamos a leer normas, yo les veo la cara y es cara de transformación por completo, ¿cierto? El simple hecho, por ejemplo, de no llevar alimentos a la sede. Yo cómo voy a dejar de llevarle a mi hijo las cosas que más le gustan, yo por qué lo voy a privar de hamburguesas, de dulces, ¿cierto? De lo que yo siempre a manos llenas le he dado, ¿cierto? Cuando les dicen, por ejemplo, que hay que ir al carro acompañado, ¿cierto? Y me dicen, ¿y por qué? Pues siempre es cuestionando la norma. Sí. ¿Qué tan parecidas son las problemáticas del joven que ingresa? Ya sabemos que es un joven antinormativo, que le cuesta mucho seguir la figura de autoridad, que le cuesta mucho escuchar, que le cuesta mucho, digamos, ver las cosas positivas a pesar de las dificultades. ¿Qué tanto de esas mismas problemáticas tiene la familia? Alex, mire, casi todas, pero desde lo bonito, ¿cierto? Porque aquí no vemos lo que hacemos como padres,
sino lo que los hijos reflejan, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a mostrarles en realidad la familia que son, definitivamente es cuando vemos quiénes son en realidad. Sí, normalmente quienes acompañan el proceso, o sea, ya nos contó usted que quien acude principalmente es la mamá a solicitar esa ayuda, pero ya cuando ingresa la familia al tratamiento como tal, normalmente quienes se involucran, quienes se interesan en así sea por ir a visitar nada más al joven cada 8 días, pero quienes están ahí. Papá y mamá, siempre, siempre. Cuando las familias son separadas, casi siempre mamá. Los hermanos, y si hay abuela, indiscutiblemente la abuela, ¿sí? Nos hemos encontrado con casos y me parece muy triste porque son muchachos que necesitan la ayuda, son muchachos que están con un SOS grande, ¿cierto? En peligro, porque en la mayoría de veces han sido en peligro y la mamá dispuesta a darle toda su ayuda económicamente, desde lo moral, ¿cierto? Y va a pedir la autorización del papá y se encuentra con un papá que dice no. Es más, con papás que llegan y le dicen a sus propios hijos, te van a encerrar. Ujú. Como que los advierten para que bajen la guardia un poco, ¿o qué? Sí, exactamente. Para que bajen la guardia y para que no se dejen ayudar, porque cuando son menores de edad, si no es por papá y mamá, nosotros no podemos hacer nada. Ok. Bueno, se nos quedan muchos temas y muchas preguntas relacionadas con ese tema de el proceso previo a la internación. Más específicamente, ¿qué pasa cuando una familia va y pide ayuda? Yo la invito, Marta, a que tengamos un segundo capítulo de este programa para que hablemos de muchas otras cosas, del chivo expiatorio, por ejemplo. Eso sí es un tema que me encanta, Alex, qué pecado, sí. Sí, y bueno, de otras cosas que ya pasan específicamente es cuando la persona está interna. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. La invito a que nos acompañe en un segundo capítulo. Y bueno, muchas gracias a ustedes por vernos en nuestro programa. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. Un agradecimiento a todo el equipo de Cable Plus, gracias a esta alianza con Oriente TV y a la comunidad terapéutica San Bartolomé. Les deseamos una feliz semana y que Dios los bendiga. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile. Even try to smile. 'Cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can choices that you make